Bien, bienvenidos a una nueva entrevista en la sección de entrevistas del Círculo de Derecho Procesal de la Universidad de Lima. Mi nombre es Yanela Rengifo, soy coordinadora de la sección de entrevistas y en esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo y será una entrevista bastante especial. Tengo el agrado y el honor de contar con la presencia del doctor Enrique Guerci. El doctor Guerci es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una maestría en Derecho Civil por la misma Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de diversos centros de estudio y entre estos figura la Universidad de Lima, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil. Asimismo, es miembro de Mount Pelerin Society y miembro de la Royal Economic Society. Y por supuesto, ha recibido por la Universidad Francisco Marroquín el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por su dedicación y entrega a la noble causa de la libertad y al imperio de la razón. Bienvenido, doctor Guerci. Muchas gracias, Yanela. Encantado de estar con ustedes. Es un gran gusto. Muy bien. En realidad esta va a ser una entrevista bastante especial porque vamos a hablar de la actual coyuntura que está viviendo el Perú en realidad. Y bueno, para aterrizar de una vez, ya contamos con un presidente, Sagasti, nuestro presidente. Sin embargo, nosotros sabemos que hemos tenido 3 presidentes en 8 días, doctor. Y en realidad eso trae una inestabilidad y a los ojos del mundo también, cómo nos ven, ¿no? Con la inestabilidad política. Y para aterrizar, hay muchas personas, incluso diversos constitucionalistas, que se encuentran muy divididos. La primera pregunta es, ¿usted qué opina respecto a si fue legal o no fue legal la vacancia del expresidente Martín Vizcarra? Yo creo que fue estrictamente legal y constitucional. El hecho de que haya habido 3 presidentes en una semana es una curiosidad histórica, pero no nueva. Si leemos las tradiciones de Ricardo Palma o a Jorge Basadre, veremos que es prácticamente una regla en el siglo pasado que hemos tenido gran cantidad de presidentes. Inclusive hubo uno, Justo Figueroa, que tiró la banda presidencial por la ventana ante la muchedumbre que le reclamaba su renuncia, un poco como el caso de Merino. De manera que no tiene ninguna novedad. Además, tampoco hemos batido ningún récord, porque Argentina tuvo 5 en una semana. Yo le hacía un comentario a un colega argentino hace un par de días y él me hizo la burla, me dijo que no éramos nada, que en Argentina habían 5 en una semana y 3 no eran nada. Estas cosas forman parte de las características de la inestabilidad política típica de América Latina. Ahora, tampoco pueden hablar mucho los norteamericanos, porque ya vemos que no terminan de elegir presidente. Trump y Biden se siguen disputando la presidencia. Yo diría que hay una crisis general del sistema democrático tal como fue concebido después de la Revolución Francesa. ¿Por qué digo que la vacancia de Vizcarra fue estrictamente constitucional? Porque se tramitó de acuerdo con lo establecido por la Constitución. En primer lugar, se siguió lo que prescribe la Constitución, se le dio además el derecho de defensa, las normas de debido proceso que estableció el proceso competencial 006 de 2013, ¿no es cierto?, que fue la modificación al reglamento interno del Congreso, con 2/3 partes del número legal de los miembros para la votación. Y se llevó a cabo todo el procedimiento de acuerdo a la ley, concurrió el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? La primera vez fue declarada improcedente, ¿no?, porque no se alcanzó el número de votos. Eso mereció una demanda competencial que está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Y la segunda vez, con el mismo procedimiento, se vacó al presidente por 105 votos, más de las 4/5 partes del número legal de los miembros del Congreso, que son 104. De manera que fue una votación abrumadora. Hay una discusión jurídica de qué significa o no la incapacidad moral. Esperamos que el Tribunal Constitucional diga algo en su sentencia. Yo formo parte, como es público y notorio, de manera que no oculto mi filiación del equipo de defensa del Congreso de la República. De manera que yo tengo un punto de vista, ¿no?, respecto de lo que significa incapacidad moral, pero creo que en el caso de la vacancia del presidente Vizcarra, esa fue legal y conforme a la Constitución. Tan es así, recuerdo, que el Tribunal Constitucional se negó a dictar una medida cautelar en el caso de la primera vacancia, y en segundo lugar, el presidente Vizcarra no ha planteado un recurso legal contra la segunda vacancia. Podría, por ejemplo, recurrir a la acción de amparo, que creo que es la correcta, y no a la competencial como hizo en el primer caso, porque no se trata de defender a Martín Vizcarra mediante una competencial. La competencial es para defender conflictos entre poderes del Estado. Y él ha utilizado una competencial para defender a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, si estuviera en desacuerdo con la segunda vacancia, que es la que realmente importa, podría plantear su acción de amparo, tiene 60 días para hacerlo. Vamos a ver si lo hace, pero creo que la definición que el tribunal dará, espero que cierre definitivamente esta discusión.
Bien, doctor. Y justo ahora que lo escuchaba, claro, usted dice que en realidad fue legal y muchos de diversas personas, opinólogos y constitucionalistas hablan mucho del artículo 113 y el 117. Y esto va también acompañado de algo muy curioso, ¿no? Creo que todos hemos escuchado en diversas entrevistas que si bien es cierto, Martín Vizcarra sale y dice que él no va a apelar lo decidido por el Congreso. Siento que hay una suerte, y creo que muchas personas sienten que hay una suerte de victimización y manotazo de ahogado al decir que el tribunal lo decida, ¿no? Y siento que intrínsecamente y dentro de él, él quiere que el tribunal, no él pedir regresar a la presidencia, pero que el tribunal lo regrese. ¿Podría ser eso posible? Bueno, ya entendemos, además por lo que se ha publicado, porque esto no se ha hecho público de manera oficial, pero la prensa siempre tiene acceso a estas cosas, y la prensa ha dado cuenta de que supuestamente la ponencia de la doctora Ledesma, que es la ponente de este caso, sería por declarar fundada en parte la demanda, vamos a ver qué dice el resto del Pleno, sin reponer al presidente Vizcarra. Así que me parece que ese es un tema que está cerrado. Máxime ya se consolidó con la juramentación del presidente Sagasti. No era que yo diría que este asunto ya quedó atrás. El punto en discusión es si el tribunal va a establecer reglas para definir qué es la incapacidad moral. A mí me parece, en primer lugar, que esa demanda es improcedente por su situación de la materia y espero que así se pronuncie la mayoría del tribunal. Pero supongamos por un minuto que considerara el tribunal que no. ¿Debe establecerse reglas para definir la incapacidad moral? No, por varias razones. Yo creo que está definida suficientemente y eso lo puedo desarrollar después. Pero para contestar a tu pregunta, en el derecho existen conceptos jurídicos abstractos que no pueden ser definidos legislativamente, sino jurisprudencialmente. Te pongo un ejemplo, la buena fe. Alguien pretendería plantear una acción de constitucionalidad o ir a la Corte Suprema o pedir una ley que defina lo que es la buena fe. Bueno, sería una cosa ridícula. Primero, porque no lo puedes definir. Habría una discusión infinita. ¿Qué tendrías que hacer? Un catálogo del tamaño de la Biblia, y te quedaría corto, de conductas de buena fe o de mala fe. Otro concepto jurídico abstracto, el buen padre de familia. ¿Puedes definir legislativamente qué es el buen padre de familia? Claro, hoy día podríamos decir la buena madre de familia, ¿por qué no? Pero es un concepto jurídico abstracto. El orden público, las buenas costumbres, son conceptos jurídicos abstractos. La incapacidad moral es un concepto jurídico abstracto. No se define legislativamente, se define jurisprudencialmente. En este caso, hay dos fuentes del derecho muy importantes a tomar en cuenta. La primera, ¿qué dijeron los constituyentes del 93? La segunda, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional hasta ahora? Comienzo por la segunda, que es más corta. En el proceso competencial 006 del 2013, ¿no? El Tribunal Constitucional en su fundamento 26 ya adelantó una opinión, porque comparó, y esto termina un debate que ha habido también en los últimos días, dijo que la vacancia presidencial era análoga a la censura de los ministros. Es decir, lo consideró una forma de control político. Yo sé que hay un montón de colegas que dicen que no es un control político, pero ya el tribunal, en una de las pocas sentencias donde habla de este tema, ya dice en su fundamento 26, a la hora de utilizar la analogía con la censura de los ministros, que es un mecanismo de control político. Y recomienda, como ustedes recordarán, antes era por mayoría simple, el tribunal ordena que sea por 2/3 partes de los votos del número legal de miembros del Congreso. De manera que ahí hay un antecedente jurisprudencial, jurisprudencial, porque es el Tribunal Constitucional, sumamente importante que no se puede ignorar. Y en segundo lugar, las actas. Si leemos las actas del Congreso del 93, podríamos hacer una revisión histórica, pero no tiene sentido. Vayamos a las del Congreso del 93. Esto se debatió. No es que no se debatió. Se debatió arduamente. Porque Enrique Chirino Soto, que fue el ponente y que fue el que introdujo el tema en discusión, porque ya había estado en la del 79, redactada de otra manera y en constituciones anteriores, Chirino Soto claramente explicó qué era incapacidad moral. Hubo un debate con Lourdes Flores. Y Chirino Soto dijo que la incapacidad moral no era ni mental ni política. Que la incapacidad mental se regía por las normas aplicables, el Código Civil, y que no podía decirse que una persona enferma mental fuera un inmoral, eso era un insulto a los enfermos mentales. En segundo lugar, que la incapacidad política no tenía nada que ver con la incapacidad moral.
y que las responsabilidades políticas, en su caso, se regían por el 117 y que eso iba al Poder Judicial si se trataba de crímenes comunes o los crímenes definidos por el 117, o en el caso de otros funcionarios que no fueran el presidente de la República, sino los ministros, con el antejuicio, que es un procedimiento previsto y acotado por la propia Constitución. Chirino Soto dijo, ¿no?, en este debate, que la incapacidad moral se refería a un acto éticamente reprochable, que pusiera a una persona en una situación de falta de idoneidad para el ejercicio de la presidencia. Y puso como ejemplo muy conocido en la política latinoamericana, el del famoso expresidente de Ecuador, Carlos Julio Arosemena. En las actas del Congreso Constituyente del 93 veremos que el ejemplo que pone Chirinos es el de Carlos Julio Arosemena. ¿Qué hizo Carlos Julio Arosemena para que lo vacaran? Orinó en el sombrero, la gorra, del comandante general de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Carlos Julio Arosemena era un gran político ecuatoriano, tal vez uno de los más famosos políticos del siglo XX, popularísimo, la gente lo adoraba, ganaba todas las elecciones a las que presentaba, que fue 4 veces presidente de Ecuador, pero era alcohólico. Y el alcoholismo no era en la Constitución ecuatoriana, no era una falta sancionable. ¿Qué sucede? El Congreso le perdonó muchos escándalos, pero cuando en una fiesta le quitó la gorra al comandante general del ejército y orinó en la gorra y se la dio, en lugar de ir al baño, consideró el Congreso ecuatoriano una ofensa inaceptable para la dignidad del cargo, la conducta del presidente, y lo vacó. Ese es el ejemplo que da Enrique Chirinos. Y da un segundo ejemplo. Dice, la lista del 117 no es un número clausus. Un presidente, el 117 limita las cosas por las cuales puedes acusar a un presidente y no investigar a un presidente. Hay toda una discusión con el Ministerio Público. Pero, por ejemplo, en la lista del 117 no está el narcotráfico, no está la pedofilia, no está el uxoricida, es el ejemplo que él pone. Uxoricida es el que mata a su esposo o a su esposa. Entonces, Enrique Chirinos en el debate se pregunta, ¿un uxoricida, una persona que mata a su esposa o que mata a su esposo, puede seguir siendo presidente de la República? ¿Un narcotraficante puede seguir siendo presidente de la República aunque no esté en la lista del 117? ¿Un pedófilo puede seguir siendo presidente de la República aunque no esté en la lista del 117 y tenemos que aguantar 5 años de gobierno, ¿no es cierto?, hasta que termine para que lo metan preso? La respuesta de Chirinos es no. Es inaceptable, es repudiable. Una sociedad no puede estar dirigida por una persona que carece de cualidades éticas mínimas para ejercer el cargo. Y por eso es que pasa esta votación en el Congreso Constituyente del 93 y así aparece el famoso 103 y el debate en su interpretación. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional, pero el debate es apasionante. Excelente, doctor. Y justamente ahora que lo escuchaba atentamente, hay otra pregunta, ¿no?, que sale de esto que estamos conversando, y es si era lo más idóneo que el Congreso lo vaque ahora, o mucha gente dice, bueno, hay gente que dice, nosotros no marchamos por Vizcarra, ¿no? O sea, nosotros sabemos que Vizcarra debe ser corrupto, en realidad. No lo han probado aún, pero debe ser, hay audios, hay un montón de pruebas que lo pueden inculpar. Pero debieron haber esperado, en ese sentido, que termine su gobierno, ya a unos pocos meses de que acabe, o si era lo más idóneo de que en realidad sea vacado. A mí me parece que una persona sobre la cual caen más que sospechas fundadas y que ha mentido sistemáticamente, sobre todo por la mentira, sistemáticamente al país respecto de hechos fundamentales. Conoce a Camayo o no conoce a Camayo, conoce a Richard Swing, no conoce a Richard Swing, conoce a esto, no. Prácticamente todo lo que ha dicho es mentira. Evidentemente es una persona que no reúne las condiciones morales para seguir ejerciendo la presidencia de la República. No confundamos la responsabilidad penal con la responsabilidad política. El problema del presidente Vizcarra es que él solo entró en un desfiladero que no tenía salida, un callejón de salida donde estuvo atrapado por sus propias palabras. Yo creo que él finalmente fue vacado de la misma manera en que llegó al poder. Aquí hay una especie de ironía. Yo no creo en el destino, yo creo en la libertad, pero diera la impresión de que el karma lo persiguió al presidente Vizcarra, ¿no? Quien ya hierro mata, hierro muere, dice el viejo dicho, ¿no? Vizcarra terminó siendo víctima de la propia maquinaria que él activó para llegar al poder. Porque está claro, además quedó claro en los chats que se pasaron el fin de semana anterior a la vacancia de Vizcarra,
que Vizcarra había formado parte del complot con el fujimorismo para derribar a Kuczynski. Entonces, una persona, un vicepresidente que complota contra su presidente, que miente sistemáticamente, ya independientemente de los audios de Karen Roca, independientemente de todo lo demás, podía seguir ejerciendo la presidencia de la República. Yo creo que era imposible. Ha sido compleja la salida con Merino, que no dio fuego y la gente lo repudió. Esperemos, pues, démosle una oportunidad a Sagasti. Y lo que tiene que hacer es muy sencillo, es solamente llegar a las elecciones y encabezar un proceso electoral transparente. Es lo único que se le pide. Un hombre inteligente como él debería estar en capacidad de hacerlo. Muy bien, doctor. Y bueno, ahora pasando al segundo expresidente que tuvimos, a Manuel Merino. Muchas personas dicen que hemos vivido una semana de dictadura porque hubo un golpe de Estado. ¿Usted qué considera? ¿Hemos vivido una semana de dictadura realmente y era válida estas marchas que han salido? Bueno, las marchas son siempre válidas, no es válida agredir a la policía, ni destruir la propiedad pública ni privada, pero las marchas en una democracia son legítimas. Pero si Sagasti es un presidente legítimo, Merino es un presidente. Porque han sido elegidos de la misma manera. Entonces yo creo que nadie duda que Sagasti es un presidente legítimo. Bueno, Merino también. O sea, mismo. Si Merino fuera ilegítimo, Sagasti también sería ilegítimo. Acá no ha habido ningún golpe de Estado, ha habido el ejercicio normal de un procedimiento de control político, porque así lo define, ¿no es cierto?, la sentencia 006 del 2013 y el reglamento interno del Congreso. Hasta que el Tribunal Constitucional saque la nueva sentencia que todos estemos esperando y de repente cambian las reglas de juego de la vacancia. Será cuestión de escuchar. Así es. Y bueno, también hemos visto ayer que ya se llevó la primera audiencia oral sobre la demanda competencial. Sí, ayer fue la audiencia. De ser declarada fundada esta demanda y en realidad si el Tribunal Constitucional pudiera ver si fue legal o no fue legal esta vacancia del presidente, si hubiera sido legal, si eso declarara el TC, el expresidente Manuel Merino podría tener alguna accionar de repente por las difamaciones que le han hecho de golpista, porque su imagen se ha visto totalmente dañada con los diversos países. Estos son temas políticos, no creo que quepa ningún tipo de querella. La importancia de la resolución del Tribunal Constitucional es que termine la discusión política, porque en realidad, técnicamente hablando, esa demanda debería archivarse, porque fue relativa a la primera vacancia que no salió, de manera que hay sustracción de la materia perfecta en este caso. Claro. Si el tribunal considerara pronunciarse igualmente, finalmente el tribunal es el Olimpo, puede hacer lo que quiera, lo puede todo, ¿no? Aunque controversialmente, yo creo que no debería, pero lo podría hacer. Y podría dictar normas a futuro, porque evidentemente sobre el tema de la primera vacancia hay sustracción de la materia, y si dictara una sentencia a futuro, tendrá que hacer recomendaciones o exhortaciones para que el Congreso de la República modifique la legislación o la Constitución, porque el tribunal no legisla, el tribunal resuelve casos específicos. Entonces el tribunal va a tener, como en el caso de la 006, que exhortar al Congreso para que el Congreso haga las modificaciones. Pero vamos a ver qué dicen. Ya está el voto, la causa, entonces los abogados viejos decimos, cuando la causa está al voto, mejor no es especular, esperemos y veamos cuál es el resultado. Así es. ¿Ya? Y bueno, asimismo, en las últimas marchas que hemos visto, tanto estudiantes como diversas personas que dicen que infiltrados de izquierda también, hay personas que piden, y hay un sector de la población, una nueva constitución. Sin embargo, hay otro lado, o sea, otra parte de la población que dice, ¿por qué una nueva? Si puede haber una reforma de la Constitución. Y a veces uno le pregunta a estas personas, oye, ¿pero qué parte de la Constitución quieres cambiar? Y a veces ni siquiera saben qué parte de la Constitución. ¿Qué sería lo más idóneo, no? ¿Una nueva o una reforma? Te voy a decir, yo voté en contra de la Constitución del 93 en el referéndum. Perdí. Nunca me gustó la Constitución del 93. Pero la Constitución fue aprobada por la mayoría. O siempre hubo un debate si fue legal o no, si hubo fraude o no en ese proceso. El hecho que está ahí rige socialmente. Entonces, la única manera de cambiar la Constitución es como la Constitución establece. Y siguiendo las reformas constitucionales, el procedimiento, que han habido muchas reformas de la Constitución en los últimos años, perfectamente se podrían hacer los cambios. Sospecho que ese será el tema de la elección democrática que vamos a tener ahora en abril. El gran debate será si quieres cambiar la Constitución o no. Dejemos que los electores se pronuncien,
a ver qué es lo que opinan, a ver, vamos a escuchar a los candidatos y sobre todo, como dices tú, qué cambio quieren hacer, porque efectivamente, cuando uno escucha que una persona te dice quiero cambiar la Constitución, nunca te dice qué, ¿no? Sí, siempre es una idea abstracta. Bueno, yo también quisiera cambiar de religión, pero no tengo nada exacto. Entonces, más allá de un buen deseo, creo yo que tenemos que dejar eso a que decante en la discusión política. Totalmente. Y la última pregunta para terminar con esta fructífera y rica entrevista que hemos tenido sería, ¿qué opina usted de levantar la inmunidad parlamentaria? Yo creo que no conviene. Yo he sido parlamentario. Brevemente, es verdad. Por ahí hay mi foto. Esto es Enfócale, por favor. una foto del 5 de abril. Ahí estoy con el doctor Miguel Vega Alvear, el doctor Luis Bustamante Belaúnde y Pedro Cateriano en primera fila. Yo soy el de la barba. En esa época usaba barba. Esos son los militares que no nos... Eso es del 6 de abril. No, la inmunidad es indispensable. Uno no puede ser parlamentario si no tiene inmunidad. ¿Por qué? Porque no puedes opinar. Y si tú das una opinión y te meten juicios, ¿no es cierto?, por tu opinión, y te llenan de querellas o de denuncias, no puedes desarrollar tu función crítica ni tu función fiscalizadora. Tal vez haya habido abusos con la inmunidad, es posible, todo se puede mejorar. Yo creo que el problema no es quitar la inmunidad, es tal vez que el procedimiento para levantar la inmunidad sea más rápido y neutral. Yo propuse un debate que no sea el Congreso ni el Poder Judicial, por supuesto, o el juez y parte, sino sea el magistrado menos antiguo del Tribunal Constitucional el que levante las inmunidades. Que se le comisione al magistrado menos antiguo, no el más joven, sino el menos antiguo, ¿no? Que él sea el menos antiguo del TC al que se le pida el levantamiento de la inmunidad y sin vista, sin ningún tipo de discusión, y él decide inapelablemente si se levanta o no la inmunidad de un parlamentario. Ese es un procedimiento expeditivo, ¿no es cierto?, para que no haya blindaje ni estas cosas. Porque también, para acosar a la oposición, se le denuncia. Entonces tiene que haber una protección legal constitucional para los parlamentarios, si no, no podrían ejercer su labor fiscalizadora. Ser parlamentario es muy peligroso. Uno está sujeto a una serie de amenazas. Por eso lo mejor es mantener un sistema de inmunidad con cierta protección y limitaciones. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su Encantado, entrevista. un placer y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.